Ok chicos, hoy vamos a De estar manera obligatoria en reaccionando a muchos varios casos. Si te vídeos. toca enviar material al depósito, Ok. no te puedes negar porque luego te cae una multa. Lleva muchos años existiendo y se supone que ya incluía a los videojuegos, pero según entiendo no estaba del todo claro si también les afectaba, por lo que Vamos al a final ver. nadie estaba enviando su juego al depósito. Es por eso que recientemente han modificado la ley para Pues la historia de Canarias. Mi paisito querido. Hace 30 millones de años, en esta zona del Océano Atlántico, a unos 95 kilómetros de África y a 940 de Europa, aparecen varios volcanes submarinos. A lo largo de siglos y siglos y siglos, estos volcanes van amontonando material hasta que llegan a la superficie. Y así surgen primero Lanzarote, luego Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y por último La Palma y El Hierro. Son las Islas Canarias, un archipiélago con paisajes espectaculares y temperaturas primaverales todo el año. En esta isla, en Tenerife, se encuentra el Teide, el punto más alto de España y el tercer volcán más alto del mundo. Vamos a por su historia. Estas islas permanecen desiertas millones de años, hasta que según algunas teorías, hacia el primer milenio antes de Cristo, un conjunto de aborígenes bereber salen de esta zona de África y llegan a las Islas Canarias, y se van instalando en ellas organizándose en pueblos y tribus. Son los primeros pobladores de las islas. Habitan en cuevas y en chozas como esta. Viven del ganado y de una forma rudimentaria de la agricultura y también de la pesca. Pero pasa algo, los habitantes de cada isla hacen su vida sin relacionarse con el resto de islas y por tanto no se da una cohesión cultural ni social del archipiélago, surgiendo 7 culturas insulares particulares. Los bimbaches, los banaoritas, los gomeros, los canarios, los major, los majoreros y los guanches. Posteriormente, Ok, está bien. Por si vosotros también sois canarios, saber esto. Porque puede que os interese. se utilizará este último nombre, los guanches, para referirse a todos los aborígenes del archipiélago y también para los idiomas que hablan, las lenguas guanches. Se piensa que pudieron recibir la visita de pueblos antiguos del Mediterráneo, primero de los fenicios y luego de los romanos. Estos últimos utilizan el nombre de Islas Afortunadas para referirse a ellas. Y es que es de los romanos de quienes tenemos los primeros documentos escritos. En uno de esos documentos, un tal Plinio el Viejo cuenta que en esta zona hay un montón de perros, en latín canis, de gran tamaño, y probablemente de ahí viene el nombre de Can Arias. ¿Te habías fijado que en la bandera canaria figuran 2 perros al lado del escudo? Ya no los podrás dejar de ver. Pero Ah, yo pensaba que eran leones como en España. Bueno, buena data. entonces, en el siglo V después de Cristo, cae el Imperio Romano, y desde entonces dejan de recibir visitas. Los europeos se olvidan de ellos y viven aislados durante aproximadamente 1000 años. Y de esa forma, mientras que la Ups. sociedad y las regiones de Europa se están desarrollando, los aborígenes canarios siguen viviendo como en el Neolítico. Ese aislamiento acaba en el siglo XIV. Atención, los europeos se han lanzado al Atlántico a encontrar nuevos horizontes. En una de esas exploraciones, unos marinos llegan hasta Canarias, redescubren el archipiélago, se dan cuenta de sus riquezas y la paz se acaba. A partir de entonces, portugueses, castellanos, mallorquines y hasta genoveses envían sus barcos para llevarse metales, pieles y, no te lo pierdas, también habitantes de la isla para vender como esclavos. Tras estos primeros acercamientos a las... Y os cuento otra cosa. Muchas palabras canarios vienen del portugués. Aunque no lo creáis. No solo el catalán, del español, del francés. Porque sí, también del francés. También del portugués. archipiélago a principios del siglo XV va a ocurrir algo que va a cambiar su historia para siempre. Comienza la conquista de las islas. Atención que te lo cuento ahora. En 1402, dos caballeros normandos, Joan Betancourt y Galifer de la Salle, salen de La Rochelle con la intención de convertirse en dueños de las Islas Canarias. Tienen el permiso del rey de Castilla. Primero llegan a Lanzarote y sin resistencia se hacen con la isla. Luego van a Fuerteventura y la conquistan, pero con algo más de dificultad. Tardan 6 años, más que nada por conflictos entre ambos. Ahora, Betancourt solo continúa con la conquista. Va al Hierro y se hace con ella otra vez sin grandes problemas. Las 3 islas quedan bajo su mando. Es la llamada conquista de señorías. Un señor, dueño de las islas. En los siguientes años, el dominio de las islas van a pasar por distintas manos. Uno de ellos, Pedraza el Viejo, se hace con La Gomera y la suma al señorío. La conquista sigue, pero de forma un poco diferente. Mira, los
reyes Ok. católicos, viendo que los portugueses están interesados en las islas, deciden adelantarse y conquistar las que quedan libres. Comienza la llamada Conquista Realenga. Mandan a Juan Rejón en 1478 a Gran Canaria, pero los canarios se resisten fuertemente. Necesitan Eso es lo que os dice. Eso es lo que os dije. Los portugueses también han tenido influencia canaria. Tanusú y la conquista. Solo queda Tenerife. No, me he ido muy adelante. El hierro y se hace con ella otra vez sin grandes problemas. Las tres islas quedan bajo su mando. Es la llamada conquista de señorías. Un señor, dueño de las islas. En los siguientes años, el dominio de las islas van a pasar por distintas manos. Uno de ellos, Pedraza el Viejo, se hace con La Gomera y la suma al señorío. La conquista sigue, pero de forma un poco diferente. Mira, los reyes católicos, viendo que los portugueses están interesados en las islas, deciden adelantarse y conquistar las Ok, que ya quedan volvemos. libres. Comienza la llamada Conquista Realenga. Mandan a Juan Rejón en 1478 a Gran Canaria, pero los canarios se resisten fuertemente. Necesita 5 años hasta conquistarla. Eso sí, algunos indígenas quedan sin ser sometidos en las cumbres de la isla. Luego envía a Alonso Fernández de Lugo, quien va a La Palma, captura al rey Tanusú y la conquista. Solo queda Tenerife. El mismo Fernández de Lugo va a conquistarla en 1495. Eso sí, los indígenas lo vuelven a poner muy Bueno, que me tengo que ir un momento. Bueno, ya estoy. resisten duramente como en la batalla de Acentejo. A pesar de ello, la isla acaba en manos de la corona y en 1496, después de casi un siglo, las Islas Canarias quedan conquistadas totalmente. A partir de ahora, el archipiélago canario entra en el área cultural hispanoeuropea y empieza la fase de colonización. Llegan nuevos pobladores, sobre todo castellanos, pero también de otras zonas, que se reparten las tierras y las aguas de las islas. Y se crea un gobierno para desarrollar la nueva sociedad colonial canaria. Pero un momento, debes saber algo. Los conquistadores van a ejercer abusos crueles contra el pueblo indígena canario, imponiéndoles su lengua y religión, y llevándose a muchos de ellos como esclavos. Además, muchos mueren por enfermedades traídas por los colonizadores. El mundo aborigen queda prácticamente destruido. Pues bien, los nuevos pobladores empiezan a explotar las tierras canarias a través de monocultivos. Primero, introducen la caña de azúcar, cuyo cultivo, sobre todo en estas dos islas, va a extenderse tanto que van a convertirse en los abastecedores de toda Europa, llegando a ser conocidas como las Islas del Azúcar. Y luego, en el siglo XVII, la vid. Sobre todo aquí y aquí. El vino Malvesía se hace tan famoso que hasta Shakespeare lo menciona en una de sus obras. Las islas se empiezan a desarrollar económicamente. Pero recuerda, las islas tienen dos estatus, las realengas y las de señoría. La vida en estas últimas es más dura por la dependencia absoluta del señor feudal y la cantidad de impuestos que deben pagarle. Pero volvamos atrás un poco en el tiempo, que tenemos que hablar de él, Cristóbal Colón. En 1492 emprende el viaje que le va a llevar a América, pero su navío sufre un incidente y debe pasar un mes aquí, en La Gomera, antes de salir definitivamente al nuevo continente. Lo hará acompañado de varios canarios. Pues bien, a partir de ahora, y con la colonización de América, Canarias se convierte en la parada inevitable de las rutas comerciales que se crean entre los dos continentes. Y es que fíjate qué posición más estratégica. De aquí a aquí son... Pues muy buena idea la de los españoles en su momento. Utilizar las Canarias para eso. Los vientos alisios, que hacen de las islas el comienzo de la autopista de viento que lleva al continente americano. Es el lugar perfecto. Durante mucho tiempo, uno de los puntos más importantes del mundo. Y en esta autopista entre dos continentes, muchos canarios y canarias van a migrar a América con la intención de enriquecerse y poblar el continente. Lo hacen a toda esta zona, pero sobre todo a esta parte del Caribe. Pero hay un problema, que las islas sean un punto donde llegan barcos llenos de especias y tesoros, atrae continuamente a piratas de Europa, especialmente durante los siglos XVII y XVIII. El ataque más famoso es el que hace el británico Nelson, al que los tinerfeños responden firmemente con el mítico cañón
han vivido durante los últimos Eso lo siglos en vimos, un ¿eh? régimen feudal. Ya sabes, unos pocos burgueses dominando al pueblo campesino y pobre. Y entonces llega el siglo XIX. Napoleón invade España y la corte española se desplaza a Cádiz, donde se redacta la primera Constitución española. Es el primer paso contra las monarquías absolutistas. Se eliminan los señoríos y además el país se divide en provincias. Canarias se convierte en una de ellas, pero pasa algo. Emerge la rivalidad entre dos islas, Gran Canaria y Tenerife, por ver quién se queda con el dominio del archipiélago. Durará mucho tiempo, ya verás. En este siglo, en las islas, Eso se inicia seguro. el cultivo de la cochinilla, de la que se saca un colorante natural muy valorado. Y después del plátano, que se convertirá en el pilar fundamental de la economía canaria y en uno de los símbolos del archipiélago. Y algo más. Durante todo el siglo, la migración continúa, sobre todo a Cuba. Lo hacen más de 50.000 canarios y canarias. No Llegamos jodas. al siglo XX. España pierde sus colonias en América. Los países se han independizado y el tráfico comercial con este continente desciende un montón. A principios del siglo se cristaliza el sentimiento regionalista e independentista de muchos canarios y canarias, que incluso se organizan políticamente creando el Partido Nacionalista Canario. Pero entonces, en 1936, Francisco Franco, destinado en Canarias, sale de aquí para emprender su ofensiva militar, dando lugar a la Guerra Civil Española y posteriormente a la dictadura franquista. Una época terrible en la que la población canaria vive una brutal represión con persecuciones, torturas y muertes. Con todos estos sucesos, Canarias se empobrece y se hunde en una situación de escasez y pobreza, y cantidad de canarios y canarias vuelven a migrar, esta vez sobre todo a Venezuela. Muchos de ellos lo hacen de forma clandestina en los llamados barcos fantasmas. La situación económica cambia a partir de los años 50. El gobierno local, con el plan de aumentar el turismo, comienza a mejorar la infraestructura básica de la isla, incluyendo el aeropuerto, y el turismo sube hasta que Canarias se convierte en un lugar turístico internacional importantísimo. Con Pues la muerte de verdad que Franco, sí. llega la democracia. En 1982 se otorga a las islas el Estatuto de Autonomía. La capacidad de autogobierno es ahora mayor. ¿Te acuerdas de la rivalidad de las dos islas? Pues bien, el archipiélago se divide en dos provincias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, y el asunto se zanja. La población, a lo largo del siglo, se quintuplica hasta llegar al 1,5 millones de personas. Al final del siglo y a lo largo del siglo XXI, las islas reciben a multitud de africanos y africanas que, huyendo de sus países, utilizan Canarias como puerta de entrada a Europa. Pero no solo eso, las islas se convierten también en destino de muchos trabajadores y trabajadoras de la península, de jubilados y jubiladas del norte de Europa y de población latinoamericana, entre otros, llegando a superar los 2 millones de habitantes. El 31 de enero de 2020 se detecta el primer caso de COVID-19 de España, aquí, en La Gomera. Es el comienzo de la pandemia, que supone terribles consecuencias económicas y sanitarias, y que va a comenzar a superarse en 2021, con la vacunación masiva, para volver nuevamente a la normalidad del día a día, a reactivar el turismo y, cómo no, a celebrar sus increíbles carnavales. Hemos llegado La a la verdad que sí. actualidad. A ver, si os preguntáis qué me ha parecido el vídeo, pues me ha gustado, me enseñó bastante dónde vivo. Desde el inicio hasta donde estamos ahora. La verdad, tiene mi aprobación.